Hoy he recibido el resultado de mi papá Nicolau, en el que me indica que tengo una lesión de bajo grado. No entiendo lo que esto significa y recurro al doctor Internet, por supuesto, donde encuentro todo tipo de información. Mi fiel Google nunca me ha fallado. Consigo un sinfín de datos. Entre todo lo que he leído, encontré que el Papa Nicolau diagnostica el cáncer de cuello uterino. Yo no entiendo nada de medicina y hace años que no me hacía el test. Y ahora siento una angustia terrible porque creo que lo que tengo es cáncer. ¿Y cómo no va a serlo si me dicen que tengo una lesión? Muerta de pánico, pido consulta con mi ginecólogo. La cita será en 2 días. No he podido dormir, temiendo lo peor. Finalmente llega el día. Entro al consultorio, estoy temblando y creo que debo verme fatal, porque enseguida la doctora me ofrece sentarme y me pide que trate de calmarme. Ella lee mi resultado del test del Papa Nicolau y me explica que no es cáncer lo que tengo y que está muy lejos de serlo, pero que sí tengo BPH, por lo que debo mantener mis controles anuales para tener bajo la mira a este virus y sus malévolos propósitos. Por lo que entendí, el BPH puede causar cáncer, pero no necesariamente todos los que tengan BPH van a tener cáncer. Por eso es tan importante mantener los controles. La doctora además me explica que no toda lesión es un cáncer y que el Papa Nicolau permite descubrir a tiempo esas lesiones que, si no son tratadas y atacadas a tiempo, pueden terminar siendo un cáncer. Menos mal que vine a mi consulta. Citología, Ciencia y Arte Podcast, espacio donde abordamos temas de salud de manera amena y entretenida, haciéndote ver la ciencia médica de forma amigable. Soy Elizabeth García, citotecnóloga y bioanalista de profesión, divulgadora científica y apasionada de la vida que existe bajo la lupa del microscopio. Este es un episodio patrocinado por la Academia Citología, Ciencia y Arte, lugar donde encontrarás cursos y diplomados online en citología. Visita su web www.citologiacienciaarte.com y conoce más del fantástico mundo de la citología. Hola, buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que nos estés escuchando. Bienvenido a un nuevo episodio. En esta oportunidad, como les había ya ido adelantando en el episodio anterior, les voy a hablar de algunas dudas que siempre surgen, preguntas que siempre tienen en relación a ese diagnóstico de la citología o del Papa Nicolau o del PAP, como muchos lo conocen. Ese examen anual que nos hacemos las mujeres y que nos dan esos resultados y muchas veces no entendemos qué es lo que dice ese diagnóstico que nos colocan allí. Nos hablan una cantidad de células y una cantidad de elementos que muchas veces pues no lo entienden o no se entiende, pero para eso estoy aquí, para explicarles algunas de esas muchas preguntas que de hecho nos han dejado en nuestros videos de YouTube, que siempre nos consultan qué quieren decir estas células, así que tranquilidad, que aquí vamos a responder muchas de esas dudas y qué quieren decir algunos de esos diagnósticos, para dejar súper claro ese tema. Primero, la primera duda que siempre surge, ¿qué es la citología o el Papa Nicolau? Todas pues sabemos que es un examen que nos hacen a nosotras las mujeres de forma anual o de forma rutinaria. Y la verdad es que, ciertamente es un examen médico, pero ¿qué hace este examen? ¿Qué es lo que busca? El objetivo principal del Papa Nicolau o de la citología femenina o cervicovaginal, porque realmente existen muchas otras muestras citológicas que no tienen que ver con el cuello uterino, sino con otros órganos. Realmente esta citología, o PAP, vamos a llamarlo PAP, lo que busca, el objetivo principal, es determinar la presencia o no de células malignas, células tumorales del cáncer en el cuello uterino. Pero también se pueden hacer muchos otros diagnósticos con una muestra de citología, con un PAP,
¿Qué otros diagnósticos? Bueno, se pueden diagnosticar infecciones, se pueden diagnosticar lesiones, y cuando hablamos de lesiones son cambios que manifiestan estas células que están allí en nuestro cuello uterino, que pueden ser indicativos de que hay un BPH, por ejemplo, o de que es unas células que están convirtiéndose o que van alterándose, y que si no son atacadas a tiempo y si no se somete a un tratamiento a tiempo, pues ellas pueden seguir avanzando en sus cambios hasta llegar a formarse un cáncer. Así que la citología da muchos diagnósticos, no solamente el de cáncer. Si el principal objetivo ciertamente es saber si hay cáncer o no, la realidad es que también se pueden hacer otros diagnósticos en esa muestra citológica. Incluso también la citología puede orientar a cómo va nuestro ciclo menstrual, si las hormonas están actuando como corresponden, o nos da cierta orientación incluso en ese tema. Así que es bastante amplia la información que se puede obtener a partir de esas celulitas de nuestro cuello uterino. Parece algo como tan sencillo, pero que brinda una gran cantidad de información al médico, por supuesto, para saber cómo está la salud de cada una de ustedes o de cada una de las mujeres, porque sé que también nos escuchan caballeros, de cada una de las mujeres que se realizan este test. Ahora vamos con la segunda pregunta. ¿El Papa Nicolau solo diagnostica cáncer? Y bueno, ya lo respondí un poco anteriormente, pues no solamente diagnostica cáncer, se pueden diagnosticar procesos infecciosos, como por ejemplo infecciones por cándidas, que es un hongo, infecciones por tricomonas, que es un parásito, infecciones bacterianas no tanto, porque en relación a las bacterias hay que hacer otros estudios como cultivos bacterianos, pero también se pueden diagnosticar otras infecciones de los virus, como virus del herpes, por ejemplo, se puede diagnosticar por una muestra citológica, ya que el herpes causa ciertos cambios en las células que indican su presencia. También se pueden diagnosticar otros virus como el citomegalovirus, que también es un virus que no es tan frecuente, pero se pueden llegar a observar los cambios que este virus genera en la célula y se puede hacer el diagnóstico. Se pueden hacer diagnósticos de lesiones, como les mencionaba. Cuando hablamos de lesiones no hablamos necesariamente de cáncer. Hablamos de ciertos cambios que pueden manifestar las células, que si no son tratadas a tiempo, pues esto puede ir avanzando, estos cambios celulares, hasta volverse una célula tumoral y volverse un cáncer. Así que la citología puede abarcar mucho más allá que solamente dar un diagnóstico de cáncer. Incluso la citología da orientaciones sobre el ciclo menstrual, si la paciente está en qué fase del ciclo menstrual aproximadamente se encuentra, si hay una acción correcta de sus estrógenos, porque los estrógenos actúan a nivel de estas células del cuello uterino haciendo que ellas maduren. Que ellas, cuando hablamos de maduración, en ese epitelio hay distintos tipos de células, son varias capas de células, y la capa que está más externa o hacia la luz de ese órgano, hacia la luz del cuello uterino y hacia la luz de la vagina, esas células maduran gracias a la acción de los estrógenos. Y la citología también permite ver un poco el comportamiento de esos estrógenos. Si se ven células que no corresponden según la edad de la paciente al estadio de maduración en el que deberían estar, pues eso también se reporta en la citología y indica al médico pues que tiene que analizar a esta paciente en relación a las hormonas y qué está pasando, porque no hay una maduración correcta en esta paciente. Así que la citología brinda una información bastante amplia de lo que está sucediendo allí en nuestro cuello uterino y a nivel también del tracto vaginal. Así que vean que no es tan así como que hay solamente ver células malignas y ya, eso es todo lo que hace la citología. No, va mucho más allá de eso, y por eso es que en el reporte salen tantas cosas que a veces ustedes nos preguntan qué significan células endocervicales y todo esto, que ya vamos a ir hablando de esto también. Vamos entonces con la tercera pregunta. ¿Qué significa una muestra insatisfactoria? Que muchas veces nos hacemos la citología y nos sale un resultado de muestra insatisfactoria y resulta que tenemos que volver a tomar una muestra citológica, hacer un nuevo test, porque resulta que esa que mandamos o esa que nos hicieron no funcionó o no sirvió. ¿Quiere decir que nosotros estamos mal, que nuestros órganos están mal? No, eso no tiene nada que ver con nuestro cuello uterino, con nuestra vagina, no.
que tiene que ver mucho más, hay muchos factores para que una muestra sea insatisfactoria. Por ejemplo, uno de ellos puede ser una mala toma de muestra, en que el médico quizá no hizo una buena recolección de células. A veces la toma de muestra no necesariamente tiene que ver con la técnica que aplica el médico que toma la muestra, sino también con nuestro propio tejido, que quizá no se descamen las células como desearíamos que sucediera. Eso también puede ocurrir, y a veces eso también está asociado a ciertas alteraciones en nuestro tejido, que esos son los casos menos frecuentes. La mayoría de las veces suele ser por una mala toma de muestra. También puede ser porque las células o la muestra no se fijó correctamente. Cuando hablamos de fijación en una muestra, nos referimos a que para poder ver esas células al microscopio tienen que estar íntegras, tienen que estar perfectas. Entonces se utilizan ciertas sustancias que se llaman fijadores celulares, que generalmente son unas sustancias en spray, que seguramente si ustedes están ahí en la consulta, si en algún momento han visto que el médico toma la lámina, esa que ustedes le sacaron sus células y las extendió en una lámina de vidrio y coloca un spray. Ese spray es el fijador. A veces la fijación no se hace correctamente, pues las células comienzan a morir, a degenerarse y a destruirse, y por lo tanto, cuando las vemos al microscopio, se ven fatales y no podemos hacer un diagnóstico, nosotros los citotecnólogos, con unas células que están en una situación fatal, que están destruidas. Entonces eso también lleva a una muestra insatisfactoria. En otras ocasiones, otro caso puede ser, por ejemplo, si acudimos a que nos tomen la citología con la menstruación. No se recomienda ir con la menstruación, y de hecho es uno de los temas que hemos hablado en otros videos, que no deberíamos ir con la menstruación. ¿Por qué? Porque en la menstruación hay mucha sangre. ¿Y qué sucede con la sangre? Va a quedar en la muestra, en la citología, en esa lámina. Y cuando veamos el microscopio vamos a ver mucha sangre, y no me interesa desde el punto de vista del análisis del test de Papa Nicolau, no nos interesa ver sangre. Nos interesa ver las células del cuello uterino, de la zona interna y externa del cuello uterino, o de la vagina si es que la citología es vaginal. Entonces, si tenemos ese montón de sangre, a veces es tanta que se queda sobre las células que yo necesito evaluar, y lamentablemente no las puedo observar como corresponde y termina siendo una muestra insatisfactoria. Por eso es que les aconsejo no acudan a hacerse su test de Papa Nicolau con la menstruación, porque hay una alta probabilidad de que termine siendo una muestra insatisfactoria y que ustedes tengan que volverles a tomar una nueva muestra. Esas son algunas de las razones por las que puede generarse una muestra insatisfactoria. Hay muchísimas más, pero la idea tampoco es aquí de como dar una clase del laboratorio, de lo que nosotros vemos en el laboratorio, pero sí, esas son como las que les mencioné, son las razones más frecuentes. Vamos entonces ahora con una cuarta pregunta, y esta es bastante común, que nos las colocan en nuestros videos de nuestro canal de YouTube. ¿Qué significa tener células endocervicales? Y aquí vamos a hablar, ¿qué son estas células endocervicales? Porque claro, uno dice células, pero realmente en nuestro cuerpo, cada célula de cada órgano de nuestro cuerpo tiene características particulares y tiene un nombre particular. Y esto ocurre con las células endocervicales. ¿De dónde son las células endocervicales? Bueno, nuestro cuello uterino, les recomiendo que este episodio lo vean en YouTube, porque allí les voy a ir dejando imágenes, y en esta fase les voy a mostrar, en esta parte del episodio, el cuello uterino. Nuestro cuello uterino tiene dos zonas, una zona externa, que es la que puede visualizar el médico a simple vista, esa que ustedes ven allí redondita perfecta, y un orificio central. Ese orificio central, de ahí hacia adentro, es la zona interna del cuello uterino y es lo que llamamos endocervix. En el endocervix hay un grupo de células que forman ese epitelio, que recubren ese órgano, que se llaman endocervicales. Esas son las células endocervicales, las que están allí dentro de ese orificio, lo que conocemos como endocervix, en la zona interna de nuestro cuello uterino. Son células normales que están allí de forma normal, no son células anómalas, nada que ver. Son células completamente normales de nuestro tejido, de la zona interna de nuestro cuello uterino, y allí se las voy a dejar en el canal de YouTube para que las puedan visualizar cómo son, para si tienen la curiosidad de saber qué forma tienen y a qué zona del cuello uterino corresponden, a ese orificio que están viendo allí señaladito.
Esas son las células endocervicales. En todas las muestras que son de cuello uterino, que se conocen como muestras exo-endo, endo de endocervix y exo de exocervix, porque toda esa zona externa que les mencionaba del cuello uterino, que el médico puede ver a simple vista cuando coloca el espéculo, esa zona se llama exocervix. En una muestra de Papa Nicolau, que sea de cuello uterino estrictamente, tienen que verse las células endocervicales. Es necesario que se vean ellas o las siguientes células de las que vamos a hablar, que son las células de metaplasia. ¿Por qué es necesario que se vean? Porque eso me indica que realmente se evaluó la zona interna del cuello uterino, que también es importante evaluarla. Porque ¿qué ocurre? Que muchas de las lesiones, o mejor dicho, el BPH ingresa en una zona en particular que se llama zona de transformación, que es la unión que hay entre esas células que llamamos endocervicales y las células de la zona externa, que se llaman células planas. Esa zona de unión se llama zona de transformación. Y allí en esa zona de unión es por donde va a ingresar el virus del BPH. Y generalmente la mayoría de las lesiones que se desarrollan hasta llegar a un cáncer inician en ese punto. Y ese punto está en la zona interna de nuestro cuello uterino. Así que es necesario que una muestra de cuello uterino se vean esas células endocervicales. Así que siempre les van a aparecer reportadas en su citología células endocervicales. Es completamente normal. ¿Por qué? Porque es indicativo de que, se hizo una buena toma de muestra, realmente se evaluó la zona interna del cuello uterino y la externa. Así que fue una evaluación completa del cuello uterino y eso es garantía de que si ustedes le están diciendo que están sanas y que esas células endocervicales están presentes y están súper bien, todo está súper bien en ese cuello uterino. ¿Qué significan células de metaplasia? Que ya se las iba mencionando. Las células de metaplasia son células de resistencia. Son células también que se pueden originar, están allí, no siempre están allí. Son células que se originan bajo ciertas condiciones. ¿Qué sucede? Esa zona de transformación que yo les mencionaba, ese cambio que se genera entre un epitelio, que es el epitelio externo, esas células de la zona externa, y el epitelio interno, que es esas células endocervicales, esa zona de unión es muy común que se originen células de metaplasia, porque son células realmente endocervicales que se van transformando a células planas para hacerse resistentes. ¿Resistentes a qué? A las distintas situaciones que vive nuestro cuello uterino. Nuestro cuello uterino está sometido constantemente a cambios de las hormonas, a la menstruación, al coito. Durante las relaciones sexuales, el pene puede llegar hasta el cuello uterino. Incluso a veces se siente cierta molestia durante el coito. Las relaciones sexuales, los cambios hormonales, la menstruación, todos esos mecanismos, todas esas situaciones pueden promover, incluso los procesos infecciosos pueden promover a que esas células busquen resistir ante toda la situación que están viviendo y se forman células de metaplasia. Es una explicación bastante amplia de por qué se originan las células de metaplasia. Pero en general no es indicativo de nada malo. Las células de metaplasia pueden estar allí, como les digo, del mismo hecho de haber tenido relaciones sexuales o simplemente por los mismos cambios hormonales durante el proceso de la menstruación, todo ese tejido que se va descamando desde arriba, desde el útero, desde el cuerpo del útero, que es ese endometrio, todo ese material que baja por allí, que va a pasar por el cuello uterino, todo eso puede generar que las células necesiten volverse un poco más resistentes y se formen células de metaplasia. Es muy común ver células de metaplasia en procesos infecciosos, en procesos inflamatorios, en infecciones muy severas. Cuando hablamos de infecciones muy severas, son infecciones por agentes como las cándidas, por ejemplo, o las tricomonas, o el herpes, incluso el BPH. Entonces, las células de metaplasia van a estar allí como respuesta a que necesitan nuestras células de ese cuello uterino ser un poquito más resistentes y se forman esas células de metaplasia. No siempre vamos a tener células de metaplasia, en ocasiones sí, en ocasiones no. No son indicativos de nada en particular, simplemente de que es un epitelio, unas células que resisten ante lo que sea que esté sucediendo. Porque lo que sea que esté sucediendo pueden ser cosas tan normales como la menstruación. Entonces esas son células de metaplasia, son células que se pueden conseguir normalmente en las muestras, no es indicativo de nada malo, así que no hay que preocuparse.
Cuando nos mencionan los distintos tipos celulares, las endocervicales o las células de metaplasia en nuestros reportes nos ponen también la cantidad. Generalmente dicen escasas, moderadas, abundantes. Eso no importa tampoco, eso no es indicativo de nada en particular. Así que tampoco hay que asustarse por eso. Entonces ya sabemos que las células endocervicales son células normales que forman parte de esa zona interna de nuestro cuello uterino, que las células de metaplasia son células de resistencia y las otras células que también van a conseguir reportadas allí son las células planas. Las células planas corresponden a la zona externa de nuestro cuello uterino y también es súper normal que ellas estén allí presentes. Así que son 3 grupos celulares que es súper normal que se los reporten y que tienen que estar allí para decir, bueno, la muestra está súper bien tomada y se puede hacer una evaluación de esta paciente, de lo que está pasando en su cuello uterino. Otra pregunta bastante común, ¿qué significa polimorfonucleares neutrófilos? Los polimorfonucleares neutrófilos, este nombre como que súper complejo, son un tipo de leucocitos o de lo que comúnmente conocemos como los glóbulos blancos. Todos hemos escuchado alguna vez en nuestras vidas los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son las defensas de nuestro cuerpo. Son esas células que están allí para defendernos de todos los microorganismos y de una cantidad de situaciones que se pueden presentar en nuestro cuerpo. Son células inflamatorias, son las células que van a salir en un proceso inflamatorio. En nuestro cuello uterino, el cuello uterino y la vagina es un tejido que normalmente suele presentar este tipo de células. ¿Por qué? Por lo mismo que ya les mencionaba hace un ratico. Es un tejido que está sometido a cambios de hormonas, cambios hormonales, a la menstruación, al coito y al mismo hecho de a veces la ropa ajustada que utilizamos. Las mujeres solemos ser muy coquetas y a veces ponernos ropa íntima que puede ser muy ajustada, incluso los trajes de baños o los jeans que a veces utilizamos y son muy ajustados en nuestra zona íntima. Eso puede generar cierta irritación en el tejido y puede llegar a generar cierto proceso inflamatorio, que no es para nada algo anormal ni algo por qué preocuparse, pero es algo que puede ocurrir. Entonces en nuestro cuello uterino y nuestra vagina suelen tener estos elementos polimorfonucleares neutrófilos presentes de forma constante para atacar a los microorganismos que estén quizá por allí que no tienen que estar o simplemente en respuesta a un proceso inflamatorio. Uno generalmente cuando le hablan de inflamación uno piensa en infección. Pero la verdad es que no todas las inflamaciones tienen que ver con una infección necesariamente. Puede ocurrir una inflamación sin que exista un agente infeccioso, sin que exista un microorganismo. Como por ejemplo cuando ocurre la menstruación. Se puede generar cierto grado de inflamación, cierto grado de una reacción inflamatoria en nuestra vagina y cuello uterino y estar presentes estos neutrófilos sin que realmente haya un proceso infeccioso asociado. Así que también es súper normal que nos reporten en nuestra citología la presencia de polimorfonucleares neutrófilos. Es un hallazgo bastante común, porque la mayoría de nosotras tenemos siempre neutrófilos por allí, vigilando que todo esté súper bien. Esa es la defensa de nuestro cuerpo. Luego tenemos otra pregunta bastante común. ¿La citología o PAP puede diagnosticar todas las infecciones genitales? La verdad es que no. Yo les decía que la citología puede diagnosticar infecciones genitales, ciertamente, pero no todas las infecciones que ocurran a nivel de nuestros genitales, porque existen muchas otras infecciones, sobre todo de tipo bacteriano, como por lo menos la gonorrea. Es una enfermedad que todos hemos escuchado, una enfermedad de transmisión sexual causada por el gonococo. Estas son bacterias las que causan esta infección. Y las bacterias, para identificarse, necesita hacerse un cultivo bacteriano y además una cantidad de pruebas bioquímicas para saber qué tipo de bacteria está allí. Por citología, lamentablemente no podemos hacer diagnósticos de infecciones bacterianas, como por lo menos el de la gonorrea, que es el ejemplo que les colocaba, porque se necesita hacer otro tipo de pruebas como un cultivo bacteriano. Otras infecciones, por ejemplo como la sífilis, también causada por una bacteria, no puede ser diagnosticada por la citología. No se puede observar esa bacteria en la citología, pero sí hay otras pruebas serológicas que son a nivel sanguíneo que permiten el diagnóstico de otras infecciones como la sífilis, por ejemplo. Otros virus también
como el VIH, por ejemplo, no puede ser diagnosticado por citología porque estos virus no causan alteraciones en las células que nosotros estamos viendo en la citología. Entonces no causa una alteración o unas características muy distintivas que uno pueda decir, bueno, estas características las asocio con la presencia del VIH. No, eso no ocurre en el caso del VIH. Entonces para eso se requieren otras pruebas como pruebas serológicas. Entonces sí puedo diagnosticar algunas infecciones, pero no todas. ¿Qué infecciones puede diagnosticar la citología? Bueno, infecciones por hongos como las cándidas, infecciones por parásitos como la tricomonas, esa tricomoniasis seguramente han escuchado, se puede diagnosticar en una muestra de citología o de PAP o de Papa Nicolau. El herpes, el VPH se puede diagnosticar también, el citomegalovirus. También se pueden hacer diagnósticos de los que llamamos vaginosis bacteriana, también se pueden ver esos cambios. Esa es causada por una bacteria, pero tiene ciertas características que permite hacer su diagnóstico por citología. Otra infección bacteriana que se puede diagnosticar por citología es la actinomyces. Esa es otra bacteria, la actinomycosis, que también es una infección. La actinomyces es una bacteria, pero tiene unas características bien particulares que pueden diagnosticarse por citología la presencia de esta bacteria. Entonces, el Papa Nicolau no diagnostica todas las infecciones, para eso existen otras pruebas de laboratorio, sobre todo pruebas serológicas y bueno, para el caso de las bacterias, infecciones bacterianas, pues pruebas de cultivos bacterianos. Otra pregunta muy común, ¿por qué mi resultado dice inflamación? Y ya también se los mencionaba un poco cuando les mencionaba sobre los neutrófilos. Les mencionaba y ya yo creo que en eso que les dije se respondió un poco esta pregunta, así que no voy como a redundar en lo mismo. Ya les mencionaba que el cuello uterino y la vagina es un tejido que suele tener cierto grado de inflamación de forma constante. Sobre todo las mujeres que son sexualmente activas es bastante común tener cierta cantidad de neutrófilos en la muestra y eso siempre va a ser reportado como una inflamación. Generalmente es una inflamación leve, se reporta muchas veces como una inflamación leve o simplemente como inflamación. Cuando hay un agente infeccioso asociado, cuando yo les hablo de agente infeccioso me refiero a un microorganismo. Si hay algún microorganismo que se pueda observar por citología, pues siempre va a ir acompañado de un proceso inflamatorio. Eso siempre va a ocurrir. ¿Por qué? Porque va a estar nuestras células inflamatorias, esos glóbulos blancos, defendiendo nuestro cuerpo, van a estar allí atacando ese microorganismo que esté allí. Bien sea que sea una tricomona, una cándida, eso es súper común, que ellos van a estar allí, esos neutrófilos, por lo tanto se va a reportar siempre una inflamación asociada a cándida, por ejemplo. Eso es súper común. Obviamente siempre que hay un agente infeccioso, un microorganismo, van a estar esos elementos inflamatorios. Así que también un diagnóstico de inflamación no necesariamente va a ser una infección, como les decía, a veces puede estar inflamado ese tejido por el hecho de las relaciones sexuales, por ejemplo, también por los cambios hormonales. Así que una inflamación no es necesariamente una infección, son cosas distintas. Si hay una inflamación que sea muy severa, que hay una gran cantidad de elementos inflamatorios, eso también se reporta en la citología y el clínico, el médico, siempre les va a mandar un tratamiento, porque ya que haya mucha cantidad de elementos inflamatorios tampoco es muy normal, quizá algo ya está pasando allí y el médico suele mandar un tratamiento para bajar un poco esa respuesta inflamatoria. Pero en general, es que cuando hablo de respuesta inflamatoria, que ustedes digan, bueno, una inflamación severa, me refiero a que hay mucha cantidad de estos elementos llamados neutrófilos, que no tienen por qué estar en una cantidad tan exacerbada, pueden estar en unos pocos. Otra pregunta es sobre diagnóstico. ¿Qué significa ASCUS? Y ASCUS es un diagnóstico ya cuando comenzamos a ver ciertas alteraciones en las células. Esta es una categoría diagnóstica que significa atipia de significado indeterminado. Eso es lo que quiere decir. Esa es la traducción de esas siglas ASCUS, porque en realidad ASCUS son unas siglas en inglés, pero en español quieren decir atipia de significado indeterminado. ¿Qué sucede? Que en las células planas, esas células de la zona externa del cuello uterino, pueden tener ciertos cambios, ciertas alteraciones en su morfología, en su núcleo, que no es del todo normal. Entonces presentan ciertos cambios que es necesario indicar que algo está pasando allí. Esos cambios
pueden estar asociados al BPH, un BPH que a lo mejor no se está manifestando del todo y por eso se ve como unos cambios muy sutiles allí, pero también puede en ocasiones deberse a procesos inflamatorios que están muy exacerbados. Esas inflamaciones que son muy severas pueden llegar a causar tantos cambios en la célula que llamen la atención y que se terminen reportando como un ASCUS. Los ASCUS, siempre que se hace un reporte de un ASCUS, no es indicativo de cáncer ni nada de eso. Un ASCUS no es indicativo de nada de eso. Es indicativo de que hay una alteración en esas células, hay una atipia, pero que no es una atipia suficiente como para decir que hay una lesión franca, ni mucho menos un cáncer. Nada tiene que ver con el cáncer, no está vinculado con cáncer el ASCUS. ¿Qué quiere decir entonces cuando tenemos un ASCUS? Que se debe hacer un control a esta paciente, se le debe tomar una nueva citología en un periodo no máximo de 6 meses. Más tardar en 6 meses se debe tomar una nueva citología para evaluar cómo están esas células, para ver si todo está bien o si efectivamente si hay otras células que presenten otras atipias y que permitan hacer un diagnóstico mucho más avanzado o mucho más preciso. En relación al ASCUS se hace ese control. Cuando hablo de control, me refiero a que se tiene que volver a tomar una muestra citológica en 6 meses como máximo, y además también el médico va a hacer un estudio colposcópico. Una colposcopía no es más que una observación con un equipo especial donde hay una luz especial para hacer una observación bien detallada del cuello uterino. ¿Con qué propósito? Para que el médico pueda ver si macroscópicamente, es decir, a simple vista, si se ve algún cambio en el cuello uterino, que él pueda decir, bueno, aquí hay un cambio en ese cuello uterino, se ve algo extraño y vaya y de una vez tome una biopsia hacia la zona donde él vea que hay quizá alguna alteración. Cuando hablemos de biopsia no siempre tiene que ver con cáncer. Las biopsias se toman para saber qué es lo que está pasando en el tejido. No, generalmente uno le dice en biopsia y uno dice, eso es porque seguramente están sospechando de cáncer. No, sáquense esa idea absurda de la cabeza. Las biopsias se hacen para saber qué es lo que está pasando en ese tejido. Porque recuerden que el tejido, las células son microscópicas, no se pueden ver a simple vista. Entonces el médico solamente con ver el tejido no va a poder saber qué es lo que realmente está sucediendo allí. Entonces hay muchas enfermedades que son benignas o incluso procesos inflamatorios que necesitan que se haga una biopsia para ver qué es lo que está pasando en esas células, en ese tejido, para determinar, mira, aquí esto es un proceso inflamatorio, esto es una infección, o esto es un proceso benigno, o esto efectivamente es un cáncer. Pero son muchas cosas las que se pueden ver en una biopsia, así que no necesariamente es para ver un cáncer. Y vamos con la otra pregunta que también tiene que ver con diagnóstico. ¿Qué significa un ASC-H? Un ASC-H es otra categoría diagnóstica y tiene que ver más o menos con lo mismo del caso anterior, pero en este caso ASC-H lo que significa es atipia que no permite destacar, atipia celular que no permite destacar una lesión de alto grado. Una lesión de alto grado no es lo mismo que un ASC-H. ¿Qué sucede? En un ASC-H es un grupo, en toda la muestra citológica se ven millones de células en una muestra citológica. Cuando diagnosticamos un ASC-H es porque se observaron un grupo pequeño. Cuando yo les digo un grupo pequeño, menos de 20 células en la muestra o menos de 50 células que tenían ciertas atipias. Ciertos cambios celulares también que, como no son suficientes la cantidad de células que se está viendo con esos cambios, o los cambios que se están observando no son los suficientes para decir que realmente sea una lesión de alto grado, entonces caemos en este diagnóstico de ASC-H. ¿Qué sucede en las pacientes que tienen un diagnóstico como este? Bueno, es una paciente que se le va a hacer un estudio colposcópico, igual que en el caso anterior, para visualizar cómo está su cuello uterino desde el punto de vista macroscópico a simple vista, y además se le va a tomar una nueva citología en un periodo no mayor de 6 meses. En muchas ocasiones, si se llega a observar alguna lesión macroscópicamente, se le hace una toma de biopsia de una vez. Antes de tomar una citología, se procede a hacer una vez una toma de biopsia. ¿Para ver si hay cáncer? No, para ver qué es la lesión que está allí, si en verdad hay una lesión o qué es lo que está pasando en el cuello uterino. Así que el ASC-H tampoco es un diagnóstico de cáncer.
tampoco es una lesión, me está diciendo que hay unas células allí que no están del todo bien y que se debe hacer otros estudios complementarios como la colposcopía o como la biopsia. Así que eso es lo que quieren decir esos diagnósticos. Vamos a dejar hasta aquí, luego continuamos en la segunda parte con las siguientes preguntas, porque y si tienen muchas más, por supuesto que algunas que yo no haya contestado las pueden dejar en los comentarios, las pueden dejar ahí en los comentarios y se las puedo ir contestando. Incluso si son muchas, podemos hacer una segunda parte de este episodio, porque yo sé que hay muchísimas preguntas. Yo traté de traer las que suelen hacerme con frecuencia en el Instagram o en los videos de YouTube. Nos vemos en la segunda parte. Cito recomendaciones. Aún hoy en día, el diagnóstico de BPH puede ser un tabú e incluso un estigma. Y por eso quiero recomendarles el libro Necesito contarte algo, de la autora española Vega Beloki. Esta es una novela que narra la vida de dos mujeres que fueron diagnosticadas con BPH y la manera en que cada una de ellas enfrenta esta nueva realidad. Además de hablar sobre el BPH y sobre este diagnóstico y cómo es llevar una vida con BPH y cómo es enfrentarse a esto, también toca otros temas muy importantes como el maltrato y la violación. Esta sin duda es una novela que aborda un tema que aún hoy en día sigue siendo tabú, como es la infección por BPH. Parece raro que hoy en día, con toda la información que se maneja y que es muy bien sabido por todos, que la gran mayoría de nosotros, por no decir que todos nosotros, hemos estado en contacto en alguna etapa de nuestras vidas con el virus del papiloma humano, que es el BPH. Pero aún sigue siendo un tema tabú, por lo que te recomiendo leer esta novela, Necesito contarte algo. Y si es tu caso el que ha sido diagnosticada con BPH, pues mucho más, lee esta novela, te la recomiendo, de la autora Vega Beloki. Continuamos en esta segunda parte. Vamos a seguir respondiendo 10 preguntitas más y comenzamos con la siguiente pregunta que dice: ¿un diagnóstico de BPH indica un contagio reciente? Y bueno, esto es un tema súper importante, porque la verdad es que no, porque me salga en el diagnóstico, bien sea en una citología o en una PCR, porque existen pruebas de PCR para BPH. Si yo me hago una prueba de PCR o una citología y me sale que tengo BPH, eso no es indicativo de que me lo contagié hace 2 días o que me lo contagié hace un mes. No, realmente no voy a saber cuándo me contagié el virus. Eso no lo voy a saber, eso no lo voy a determinar, no lo voy a poder saber. Porque ¿qué sucede? El BPH, el virus, en el caso de la citología, en el diagnóstico del BPH por citología, el virus va a ingresar a la célula y puede quedarse allí en la célula tranquilo, que es lo que vamos a decirlo en palabras coloquiales, el virus se queda allí como dormido. Está dentro de la célula, el BPH está allí y esto pasa con la mayoría de los virus. Entra a la célula pero no se expresa. Cuando hablo de que no se expresa es que las células se van a seguir dividiendo y no se va a ver ningún cambio en la célula. Desde el punto de vista de la muestra de Papa Nicolau no se va a manifestar nada en la célula que uno diga aquí está el BPH. Eso puede pasar hasta que en algún momento el virus comience a expresarse. Y cuando él se expresa es cuando empieza a generar todos los cambios morfológicos dentro de esa célula. Y es cuando en la citología lo podemos visualizar. Muy distinto ocurre con las pruebas de PCR. El PCR detecta el virus. Entonces ahí sí se va a poder saber, aunque en la citología me diga que es negativo, porque no hay cambios en la célula, porque no se está expresando todavía. En las pruebas de PCR sí va a salir la presencia del virus, porque la PCR determina la presencia del virus, mientras que la citología lo que determina o lo que se ve en la citología no es al virus, lo que se ve son los cambios que el virus genera en las células.
Igual me permite hacer el diagnóstico de que hay un VPH, porque el VPH genera cambios muy particulares en las células, que solamente el VPH hace esos cambios dentro de la célula. Y por eso es que uno en citología puede decir, esta célula tiene cambios causados por el VPH, esto es un VPH. Un diagnóstico de VPH en citología no es indicativo de que hay una infección reciente, porque no vamos a saber cuándo realmente ocurrió la infección. Como les digo, el virus puede estar allí y durar mucho tiempo sin expresarse, sin manifestarse en las células. Ese virus pudo haberse contagiado incluso hace muchos años atrás y después, pasando los años, es que decide expresarse por alguna razón. Existen muchos factores, el estrés, una cantidad de razones que pueden llevar a que el virus se exprese y pasar los años y comenzarse a expresar y entonces terminar teniendo un resultado de una citología positiva para VPH, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que ese VPH me lo haya contagiado quizás mi pareja reciente. Probablemente puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser que haya sido parejas anteriores. Entonces por eso es tan importante, y aquí entramos en otro tema fundamental, que es la protección. Siempre para yo protegerme de cualquier enfermedad de transmisión sexual, el condón, un método de barrera, el condón femenino o el condón masculino, pero es el único método que me va a proteger a mí contra enfermedades de transmisión sexual. La pastilla anticonceptiva o el implante o todo lo que es para anticoncepción es para evitar un embarazo, pero no es para protegerme contra las enfermedades. Y esto lo hago, y saliendo un poco del tema, un hincapié en este tema, porque sucede que las mujeres, y aquí voy a hablar en tercera persona porque no es mi caso particular, las mujeres se preocupan mucho por no quedar embarazadas, pero no, parece que se les olvida las enfermedades de transmisión sexual. Entonces se preocupan por tomarse una pastilla anticonceptiva, pero no por usar un condón. Y tienen que preocuparse por usar un condón, porque ustedes saben lo que hacen ustedes, pero no saben lo que hace la otra persona con la que ustedes están. Así que protéjanse. Nadie va a cuidar mejor de ustedes que ustedes mismas, o que ustedes mismos, para los caballeros que están escuchando, porque el VPH también se contagia en los caballeros y el VPH causa cáncer en el pene también. Así que cuídense, cada uno cuídense. Y la única forma, el uso de condón, masculino o femenino, pero protéjanse si quieren evitar cualquier enfermedad de transmisión sexual. Esa es la única forma que hay. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Un diagnóstico de una lesión escamosa de bajo o alto grado es igual a tener cáncer? No, la respuesta es no. Aquí ya entramos entonces dentro de lo que son las lesiones, que muchas veces, o seguramente lo van a encontrar en internet, como lesiones precancerosas. Precancerosos no es lo mismo que cáncer. Una cosa es cáncer y otra cosa es previo al cáncer. Previo al cáncer no es cáncer. Entonces, estas lesiones son lesiones que si no se cuidan, que si no se tratan, que si ustedes no se controlan, pueden avanzar hacia un cáncer. ¿Qué pasa? Muchas veces estas lesiones se generan y el mismo cuerpo responde, ataca, destruye las células y pasa como si aquí no ocurrió nada y todo vuelve a la normalidad. Y a veces ni nos enteramos. Eso está ocurriendo a lo mejor en nuestro cuerpo y no nos enteramos. ¿Qué sucede? En otros casos, pues nos enteramos porque nos hacen una citología, lo vemos, se diagnostica y tenemos una lesión. Cuando lo vemos y se diagnostica, no vamos a esperar a ver si ocurre que nuestro cuerpo solo se va a sanar, no. Nosotros si ya tenemos un diagnóstico, vamos a ir a nuestra consulta y vamos a hacer las indicaciones que nos diga el médico. Generalmente se va a someter a un tratamiento que suele ser una conificación, en donde se reseca una zona del cuello uterino, se elimina ese tejido, eso va para biopsia para ver qué es lo que está observándose allí, y ese generalmente suele ser el tratamiento. Ese tejido se recupera, la célula se cicatriza todo eso, vuelve a estar el cuello sano, perfecto, maravilloso, hermoso como estaba antes, y se eliminaron esas células. Eso suele ser el tratamiento, que es lo que ocurre un poco cuando se resecan las verrugas, porque hay VPHs que generan verrugas, que se eliminan con cauterización, se eliminan esas verrugas. Algo más o menos similar se puede aplicar en el cuello uterino, pero tienen que hacerlo. Si tienen un diagnóstico de este tipo, tienen que someterse al tratamiento.
no es indicativo de cáncer. Para eso es el tratamiento. El tratamiento es para eliminar esas células que están allí atípicas, células mal portadas que no tienen por qué estar allí, sacarlas de ese lugar. ¿Para evitar qué? Para evitar precisamente que el cáncer ocurra, que esas células sigan en su avance hacia el cáncer. Otra pregunta, ¿una toma de biopsia es igual a tener cáncer? Bueno, eso ya lo contesté un poco en la primera parte, ¿verdad? Que yo les decía que no necesariamente una biopsia es para ver cáncer. Una biopsia es para ver lo que está ocurriendo en ese tejido. Y una biopsia permite diagnosticar desde procesos inflamatorios, procesos benignos, un sinfín de situaciones y patologías que están ocurriendo en ese tejido que necesitamos verlos al microscopio para saber qué es lo que está pasando, porque no todo se puede ver a simple vista. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es un estudio colposcópico? Bueno, esto también resulta que la contesté en la primera parte, que es un estudio especial que hace el médico, el ginecólogo, en donde va a observar a simple vista a través de un equipo especial, permite visualizar el cuello uterino. Si bien cuando ustedes le toman una muestra citológica, obviamente el médico, la ginecólogo, el ginecólogo, la matrona, si les está observando el cuello uterino, porque obviamente lo observa a simple vista, no utiliza el equipo colposcópico, que en verdad es como una luz y un equipo que permite visualizar mucho mejor ese cuello uterino. Entonces un estudio colposcópico permite eso, permite tener una mejor visualización del cuello uterino. Se aplican Lugol, ácido acético, que son sustancias que se aplican en el cuello uterino, se ve cómo se absorbe estas sustancias. Si hay una absorción que no corresponde, pues eso va orientado a cierto tipo de lesiones, que pueden ser desde procesos infecciosos, inflamatorios, hasta procesos de lesiones. Y allí pues el médico pues decidirá qué es lo que va a hacer, si se va a tomar una biopsia, si se va a aplicar un tratamiento, lo que corresponda obviamente. Vamos con la siguiente pregunta. Si la citología me reporta una lesión, ¿por qué me piden realizarme una biopsia y un estudio colposcópico? Eso también ya lo contesté en la primera parte. El estudio colposcópico para ver mucho mejor el cuello uterino y una biopsia para saber qué es lo que está pasando en ese tejido, para confirmar. De hecho, la citología es un diagnóstico preliminar, porque aunque ustedes les diagnostiquen en citología que hay, por ejemplo, un cáncer o una lesión o lo que sea, sobre todo lo que son ya las lesiones de bajo y alto grado y los cáncer, siempre después de ese diagnóstico, aunque la citología lo diga, siempre debe ir una biopsia, porque la biopsia va a tener la palabra final. Entonces después de eso se va a tomar una biopsia y se va a corroborar que lo que la citología dice es verdad. Entonces si por lo menos tienen un diagnóstico de cáncer, se hace una biopsia para ver si efectivamente es un cáncer y allí se corrobora el diagnóstico con esa biopsia. Pero también se hacen biopsias para ver si hay otro tipo de lesiones, por ejemplo, si hay lesiones en la zona interna del cuello uterino, en lo que son esas células endocervicales que yo les mencionaba. Hay muchas lesiones que se originan a ese nivel, que se llaman pólipos endocervicales, que son procesos completamente benignos, que son comunes, y se les hace biopsia para ver la naturaleza de esas células, si todo está bien, si es necesario aplicar algún tipo de tratamiento, etcétera, etcétera. Así que las biopsias no necesariamente son porque tenemos cáncer. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué significa atipia de células planas o de células glandulares? Bueno, de las células planas ya hablamos un poco. Esas lesiones de bajo y alto grado se refiere a las células planas. Cuando hablamos del ascus, del AXH, todos esos son lesiones o atipias que hay en células planas. Todos esos son diagnósticos de células planas. Cuando hablamos de células glandulares, son esas células endocervicales. Esas células endocervicales son llamadas células glandulares. Y cuando hablamos de atipias en células glandulares, bueno, ya su nombre lo dice, ¿no? Atipias es alteraciones en esas células desde el punto de vista morfológico, no están del todo normal, tienen cambios que pueden indicar que hay una lesión que puede ser que sea una lesión benigna, pero también pudiera ser un proceso neoplásico hacia una adenocarcinoma. Un adenocarcinoma son tumores que se originan en células glandulares. Entonces es cáncer igual, pero en células glandulares. La siguiente pregunta, ¿las atipias celulares son cáncer? No. Una cosa es tener atipias celulares, que me habla de una atipia celular, de que la célula no es completamente normal, que morfológicamente ella tiene unas características que no son normales.
pero no es lo mismo que una célula maligna. Una célula maligna es una célula cancerígena. Cuando una célula es maligna es porque ella no solamente tiene unas características morfológicas que se pueden ver al microscopio y que son muy características, valga la redundancia, tiene no solo eso, sino que además su función está siendo alterada. Entonces eso es lo que es el cáncer en sí. El cáncer es que la célula en su morfología está alterada, no es esa célula que debía ser desde el punto de vista morfológico, pero desde el punto de vista funcional tampoco. Eso es una célula maligna. Una célula atípica es una célula que comienza a manifestar cambios morfológicos, pero sus funciones siguen estando allí, sigue haciendo las funciones que les corresponde hacer. Eso es una célula atípica. ¿Qué pasa? Una célula atípica se puede convertir en una célula tumoral si no se hace un tratamiento cuando corresponde. Entonces, una célula atípica sí se puede volver una célula tumoral, pero no es una célula tumoral. Necesita seguir avanzando en toda su transformación anómala para volverse una célula tumoral. Así que no es lo mismo atípicas que tumoral. Ya cuando se hace un diagnóstico de cáncer, igual en el reporte va a salir células atípicas, pero ya ahí uno sabe, porque el diagnóstico dice cáncer, que esas son células atípicas tumorales. Además de atípicas, son tumorales. Desde el punto de vista de la citología, uno engloba tanto a las células atípicas como a las células tumorales como dentro del mismo grupo, porque uno evalúa morfología. Entonces uno a todas las células que no tengan las características normales, uno le dice esto es atípico. Entonces, desde el punto de vista morfológico, pero lo que les digo, las células tumorales, además de tener alteraciones morfológicas, tienen alteraciones funcionales. Ya en un cáncer, y por eso es que el cáncer es la enfermedad terrible que es porque parte de eso es que las células hacen cosas que no tienen que hacer o no cumplen las funciones que tienen que cumplir. Esto lo hablamos un poco en nuestro episodio Origen del Cáncer, así que también los invito a que lo escuchen. Otra pregunta, ¿qué significa frotis atrófico? Cuando hablamos de frotis atrófico, generalmente es un diagnóstico que se hace en pacientes menopáusicas. Las pacientes menopáusicas, pues bueno, sabemos que ya no están menstruando, por lo tanto sus niveles hormonales son completamente distintos, disminuye la producción de estrógenos en estas pacientes. Entonces, como no hay estrógenos, los estrógenos son los que actúan a nivel del cuello uterino para que esas células maduren, eso que yo les mencionaba hace un rato sobre maduración. Si no hay estrógenos, las células no van a madurar, entonces se quedan lo que conocemos como células inmaduras, que son las capas más profundas de ese epitelio del cuello uterino. En una paciente que es menopáusica se van a ver ese tipo de células y eso es lo que uno llama un frotis atrófico. Frotis quiere decir el extendido sobre la lámina de esas células. Eso es un frotis, un extendido de células sobre una lámina de vidrio. Y atrófico porque son células inmaduras. Solo se habla de esta terminología de atrófico en pacientes menopáusicas, porque de hecho macroscópicamente también el cuello presenta ciertas características que el médico también va a colocar allí, cuello atrófico, desde el punto de vista macroscópico también. Pero esto es completamente normal, forma parte de la vida, de los cambios fisiológicos que van a ocurrir producto de la menopausia, completamente normal. Otra pregunta, y ya casi vamos finalizando, ¿qué significa acción estrogénica presente o hipoestrogénico? Que también les puede salir de esa forma en los reportes. También tiene que ver con la acción de las hormonas, específicamente de los estrógenos. Cuando hablamos de un extendido hipoestrogénico vamos primero con hipoestrogénico. Hipoestrogénico quiere decir que es una paciente que está en edad fértil, es decir, que no es una paciente menopáusica, pongamos una paciente de 30 años, por ejemplo, está en edad fértil, todavía menstrua, no tiene menopausia y se ven células inmaduras, es decir, células que se verían en una paciente menopáusica. Eso me indica que no hay acción de los estrógenos en esta paciente. Algo está pasando aquí que los estrógenos no están actuando y eso se reporta. Que es lo que yo les decía, algunas de las cosas que hace la citología, que ayuda la citología. Entonces eso se reporta porque el médico debe ver qué es lo que está pasando, cuáles son los niveles del estrógeno en estas pacientes. Si es que tiene alguna enfermedad en otro órgano, por ejemplo a nivel ovárico o a nivel de hipófisis,
qué es lo que está pasando, por qué no hay producción de estrógenos en esta paciente o por qué los niveles de estrógeno están caídos que no genera la maduración del epitelio. La citología no va a dar ese diagnóstico, pero sí va a indicar al clínico que mira, algo está pasando aquí con los estrógenos de esta paciente porque hay unas células que no están madurando aquí. Hay células inmaduras en una paciente que por su edad no corresponde. El otro es acción estrogénica presente. Cuando hablo de acción estrogénica es que están los estrógenos allí actuando. Y esto se reporta en casos, por ejemplo, de pacientes que ya son menopáusicas. Una paciente de 60 años no tiene por qué tener estrógenos, al menos de que esté tomando una terapia hormonal. Pero si no estuviera tomando ninguna terapia hormonal, no tiene por qué tener estrógenos. Entonces, si yo en una paciente de 60, 70 años, yo veo células maduras, células que debería ver en una paciente que está menstruando, me habla de una maduración epitelial, eso es indicativo de que hay unos estrógenos allí, o algo está pasando allí que ese epitelio está madurando. Hay unos estrógenos que están madurándome eso, y eso no tiene por qué estar pasando en una paciente de esa edad. Entonces eso también se le indica al médico, algo está pasando aquí, y se reporta como acción estrogénica presente, porque el médico tiene que ver de dónde están saliendo estos estrógenos, qué es lo que está pasando. Entonces vean que la citología también orienta hacia otras enfermedades que quizás no están en el cuello uterino, sino en otros órganos, y el médico tiene que investigar qué es lo que sucede. Y ya para ir finalizando, ¿qué probabilidad existe que el cáncer reportado en citología sea realmente cáncer? La probabilidad es bastante alta, de un 90%. La probabilidad de que un diagnóstico citológico de cáncer sea un cáncer es elevado. La citología tiene una alta especificidad y sensibilidad en el diagnóstico, y por eso es que es esa prueba de despistaje del cáncer. La prueba de despistaje del cáncer es la citología o el Papa Nicolau, como la conocen. Así que la probabilidad es bastante alta. Como les decía hace un rato, siempre se debe confirmar este diagnóstico con una biopsia. O sea, no es porque ustedes le hagan un diagnóstico de citológico de cáncer, entonces mañana les van a estar metiendo un tratamiento de una quimio, una radioterapia o el tratamiento que sea. No. Siempre deben hacerle una biopsia, porque en la biopsia se va a determinar, primero se va a corroborar que efectivamente es o no es un cáncer, y además se va a conocer el tipo de cáncer que es, porque la citología, si bien la citología puede decir, bueno, es un carcinoma que es de células planas o un adenocarcinoma que es de células glandulares, existen dentro de los cánceres y de cada órgano, los cánceres existen muchos subtipos. Entonces va a depender del tipo de células, de las características de esas células, del crecimiento del tumor, una gran cantidad de factores, y ese tipo de diagnóstico más específico para saber el nombre y apellido del cáncer que se tiene, lo va a dar solamente la histología, es decir, la biopsia. Solo la biopsia va a poder hacer eso. Y otras pruebas complementarias que se hacen a partir de la biopsia, como inmunohistoquímica y una cantidad de marcadores celulares que se utilizan en ese mismo tejido que viene de la biopsia. Espero que con este episodio haya podido aclarar muchas dudas. Yo sé que quizás se hizo un poco extenso, pero bueno, son bastantes preguntas y hay muchas más que seguramente ustedes tendrán. Si tienen muchas más preguntas, pues déjenlas en los comentarios y yo con mucho gusto se las respondo, o déjenlas, y si veo que son un montón, pues hacemos un nuevo episodio. Yo sé que son muchas dudas, son temas quizá un poco densos, espero que no haya sido muy aburrido para ustedes. Se hizo un poco largo el episodio, pero creo que era un episodio necesario, porque veo que preguntan mucho. Todas estas preguntas que les coloqué me las han hecho montones de veces por el YouTube, y así que decidí agruparlas todas y hacerles un video para que tengan esas respuestas. Nos vemos en un próximo episodio. No olviden darle like, no olviden seguirnos en Instagram, @Citología, Ciencia y Arte Podcast. Y por supuesto no olviden darle like, comentar, compartir. Recuerden que todo eso hace que crezca nuestro canal. Chao, nos vemos en un próximo episodio. La evolución continúa y la ciencia avanza. Citología, Ciencia y Arte Podcast, un espacio de divulgación científica. Síguenos en nuestras redes sociales: Instagram, @Citología, Ciencia y Arte Podcast.